Jaime, mira, yo vengo con dos vinos, uno de Asturias, por supuesto, porque hay que enseñar las cosas que hacemos en Asturias, y este es uno de los últimos proyectos que se han hecho aquí. Y luego traigo una cosa, son vinos un poquito diferentes, son cosas que se están elaborando ahora, ¿no? Esto es un espumoso elaborado con el método ancestral, que hace toda la fermentación en la botella, y es muy singular porque el pago Carrascal, que es un pago de los grandes pagos de Sanlúcar de Barrameda, donde se elaboran manzanillas, y es un tipo muy singular que se llama Fernando Angulo, y él elabora espumosos en Sanlúcar. Está fuera de toda denominación de origen, fuera de todo consejo regulador. Y esto es, pues eso, las alegrías del Carrascal, porque es el pago del Carrascal, una parte de ese pago que se llama las alegrías, y el método ancestral. Y esto viene son estos vinos que se terminan de fermentar en la botella, tiene algo de sedimento, y la elaboración ancestral es de siempre, siempre se elaboran unos espumosos de esta manera, pero ahora en España pues están empezando a elaborar cosas como antes, ¿no? Traigo aquí un abrechapas, que para mí significa mucho, que es de la Chupipanda Wine, porque nuestro lema es más beber y menos catar. Y me pasa a mí que tú y yo somos de mucho beber. Más de beber, sí. Y esto voy a abrir la chapa y te lo voy a regalar, para que te lo lleves y te acuerdes de nosotros. Joder, la verdad es que así da gusto. Y esto es un espumoso. Hay que decir que los vinos que fermentan en la botella son vinos que siempre van a tener un nivel de limpieza o de turbidez, porque no se filtran. Y conseguimos verdaderamente tener los aromas muy metidos de las levaduras. A ver qué nos cuenta. Además aquí fíjate, es una cosa que los dos vinos van sin sulfuroso añadido. Los dos tienen, porque todos los vinos tienen sulfuroso, por mucho que se ponga que no, todos tienen fermentación y tienen sulfuroso. Y son vinos muy, como se denomina ahora, vinos muy frikis, ¿no? Pero bueno, son cosas muy graciosas y diferentes. Y sobre todo distintas, efectivamente. En estos vinos lo más curioso para un elaborador o para una persona del mundo del vino es encontrar cosas distintas, porque la zona y el origen es muy tradicional y muy marcada por la tendencia de los vinos que hace, ¿no? Hombre, ya en la nariz da aromas absolutamente distintos a los que encuentras en origen, ¿no? Tienes aromas más tirando hacia verdes, incluso tiene ahí una especie de manzana, ¿no? Que no sabría identificarla. Una de las características de las manzanillas es a veces de manzanilla, de manzanilla de camomila, del aroma de la flor. Estos pagos son pagos muy viejos que han seguido manteniendo un poco esa antigüedad gracias a los malletos, que se llaman allí, ¿no? a los señores mayores que hacen vino para sus casas. Y son pagos que marcan mucho el carácter salino de la zona, porque bueno, ahí hay mucha historia con la manzanilla, de que si envejeciendo en Sanlúcar de Barrameda, la influencia de los vientos y demás, pero realmente la influencia de los vientos está en el propio terreno, o sea, en la propia viña, como en tu caso con tus vinos, ¿no? Tus vinos tienen una característica muy marcada que luego veremos, pero es porque proceden de un viñedo muy concreto, que está rodeado de bosque. Pues aquí lo mismo, son viñedos que están muy cercanos del mar y esa influencia salina está marcada en los vinos. Aquí ya ves que está seco completamente el vino. El carbónico es un carbónico quizás un poquito agreste, porque no es una segunda fermentación en botella, no tiene una estancia en rima muy grande. Esto viene, creo que es 2014, la añada que sacó aquí nuestro amigo Angulo. Pero ya ves que es un vino muy fresco, muy de aperitivo. Gastronómicamente puede acompañar perfectamente a lo mejor alguna alcachofía, alguna cosa así un poco difícil con muchos vinos. Sí, seguro. Pero por lo menos que es algo que es diferente. Es un poco lo que la gente tiene que hacer, no tiene que probar muchas cosas y las cosas diferentes que hay. Como todos los vinos, cada vez que se va abriendo, va expresando mucho más aromas. Bueno, yo pienso que en la boca, además, sin llegar a mostrar esas características salinas tan propias de la zona, del marco, creo que está muy ajustado a una buena fermentación, que no es fácil, ¿eh? No es fácil desde el punto de vista técnico, porque cuando fermentas en la botella controlas mucho menos que cuando fermentas en un depósito, bien sea de madera, una ánfora o acero inoxidable, porque puedes actuar sobre la fermentación. Cuando estás trabajando con una fermentación en botella, el acceso que tú tienes a rectificar posibles tendencias es mucho más difícil, pero está muy bien terminado en la boca, no tiene ningún defecto,
y muestra muy bien, además, la virtud que tienes en la nariz, ¿no? Ese monte bajo que sería más hacia, no es cítrico, ¿no? ni es la manzana, sino efectivamente es esa parte floral, es la manzanilla, sin lugar a dudas. Está muy bien, me gusta. Pues el siguiente vino que te traigo aquí es la... Y sigue cambiando, déjalo por Sí, aquí, sí, que sí, luego, por aquí, que está luego lo probaremos otro poco. Estos son los últimos vinos que se han hecho en Asturias. Asturias yo pienso que tiene un potencial tremendo en el tema de elaboración de vinos, lo que pasa es que habría que sentarnos a todos en una mesa así como esta y hablar y beber. Un poco. Esto es otro tipo de vinos que se está elaborando ahora. Esto es albarín blanco, macerado con pieles y en ánfora. Y luego se termina, ¿no? La fermentación se hace en ánfora con la uva entera, con las pieles. Está a unos 54 días, creo que son, los que está con sus pieles. Y luego termina su elaboración en barrica. Y usa barrica, como tú decías antes, una barrica húngara, como hacéis vosotros, porque la barrica húngara da menos aporte de madera. La tendencia ahora de los vinos es buscar vinos un poquito más ligeros en todo, tanto en estructura como que las maderas no estén muy marcadas. O sea, las notas de vainilla, de chocolates y demás, pues van un poquito, poco a poco se quiere deshacer de esas cosas. Tú mismo has dicho antes que tus vinos estás intentando bajarles un poquito la tanicidad y hacer vinos un poquito más ligeros, ¿no? Y estos vinos, pues no es el típico vino naranja, que esto es muy típico en Italia, son vinos que están casi oxidados del todo. Y lo de vino naranja se ve bien porque es, ¿no? Porque esto no es blanco, este es el vino de Asunción, porque no es blanco ni tinto, pero Claro, sí que tiene color, ¿no? Exactamente, o sea, no es que esté oxidado, es que el vino en sí mismo es un vino oxidado, ¿eh? Y verdaderamente ahí hay un vacío, porque hablan de vino blanco en la contraetiqueta, ¿eh? Pero este vino es un vino que tiene connotaciones hacia naranjas, marroncitos, ¿no? Y es por el nivel de oxidación que tiene en la fermentación con la piel, ¿eh? Lo que sí que bueno, está hecho con uva blanca, o sea que por eso es lo de vino blanco. Y junto con esto han sacado un tinto de una parcela muy concreta. Y sí que es verdad que en Asturias, la elaboración de los vinos en Asturias es desde hace 15 años para acá. En Asturias hay una antítesis, ¿no? Hay viñedo muy viejo, de más de 100 años, que cultivaban los propios monjes del monasterio de allí de Corias. Y en Cangas, si tú si vas a Cangas y te fijas en los montes, ves que hay pequeñas como terrazas donde antes toda la vida hubo viñedo. El problema, o un poco... Sí, el problema, es que hace 15 años Asturias, por temas más impolíticos, y esto hay que decirlo así, decide coger cupo de mercado en el tema del vino, ya que nos están fastidiando un poco el cupo del mercado de la leche, pues buscan un poco en el vino. Y de repente empiezan a plantar viñedo y hay viñedo plantado, mal plantado, con malas orientaciones, en terrenos no adecuados para el viñedo. Y es un poco lo que ha pasado en Asturias, ¿no? Que fue como algo necesario para hacer cosas un poco diferentes y se plantó viñedo sin mucho criterio, ¿no? Y claro, el tener en Asturias viñedo muy viejo para hacer grandes cosas y viñedo muy joven, en muchos casos mal plantado, mal orientado, de 15 años nada más, pues nos falta mucho recorrido. Pues sí que es verdad que los últimos años de elaboración de vinos en Cangas han ido en calidades muy grandes y sobre todo con un carácter muy marcado, el carácter nuestro, el carácter atlántico. El problema es que, claro, hay 7 bodegas, pero que son... el Consejo Regulador está un poco... solamente hay 5 dentro de ese Consejo Regulador y falta un poquito de coordinación, un poquito de... Hacerse, las cosas se hacen con hacerse el y sobre roce. todo yo creo que les falta mucho hablar entre ellos, ¿no? Y probar cosas, porque hay variedades nuestras, como la Verdejo Tinto, que es la Tourceau, es la Merensau de la zona de la Ribeira Sacra. Y luego también los clones que se plantaron en Cangas, yo creo que no son clones adaptados perfectamente a la zona de la Mencía, porque hay mucho Mencía, pero no es un clon que se plante, o sea, que se haya plantado con criterio, ¿no? Mirando un poquito lo que tenía que ser. Aquí hay materia prima, ¿eh? Porque volviendo a este vino, me parece que está súper bien elaborado. Yo he probado otros blancos fermentados con sus ollejos, que es una práctica que no es habitual, porque los blancos se extrae el mosto
Y una vez con el mosto se retiran los ollejos en un rápido plazo, en 3, 4, 5 horas como mucho. Algunos avezados están hasta 10, 12 horas, pero luego se fermenta única y exclusivamente el mosto y aquí permanece. Por eso tiene este color, pero también eso dificulta la fermentación, ¿eh? Y además está muy bien integrada la parte melosa de la madera, está muy elegante. Sí, es una madera húmeda que no aporta casi nada. Sí, pero está, ¿eh? Porque pues tiene... tiene un poquito la volátil un poquito alta, que eso además luego cuando llevas en la boca verás que es un vino con una frescura tremenda. Y es un vino muy gastronómico, además es un vino que como ya está oxidado, esto aguanta abierto días. El problema de esto es que de estos se hacen 300 y pico botellas nada más, pero bueno. Hay un problema también en todas las zonas, ¿no? En todas las zonas de producción de vino, los vinos se hacen básicamente igual. O sea, se fermenta el mosto, se hace el vino, se crea una barrica, tanto tiempo, tanto tal, porque es un poco la forma de elaborar vino modernamente, ¿no? Antiguamente los romanos transportaban sus vinos en ánforas. Se utilizaba hormigón, que es lo que había. En Galicia y en Asturias las sidras se fermentan castaño porque el castaño es lo que había. O sea, al final la gente tiraba de sus propios recursos, ¿no? Pero ahora con todos los buenos transportes que hay y demás, al final hay vinos que se pueden hacer, o sea, que se hacen igual. El acero inoxidable, las maderitas de no sé dónde, al final es todo como muy lineal, ¿no? Y está bien que en Cangas, que tenemos muy pocas bodegas y tenemos un poco viñedo, estaría bien que tratásemos de hacer cosas un poco diferentes y no tratar de hacer un Rioja, un Ribera. No lo digo porque aquí no podemos. O sea, pero no yo podemos creo... tratar de competir con un mercado o con una zona como es Rioja o como es Ribera en el tema de tintos. Sin lugar a dudas, pero vosotros ya tenéis singularidad per se. Es decir, tenéis un origen absolutamente distinto, tenéis unos suelos interesantes, tenéis variedades autóctonas que solamente las puedes encontrar aquí y creo que eso es lo que hay que poner en valor. Y luego también a mí me gustaría probar estas varietales en una fermentación clásica. Es decir, en ausencia de su ollejo, pues para identificar la varietal, para identificar si me gusta más esta versión tan interesante, o una más clásica, o una todavía más moderna, por decir algo, ¿no? Es decir, cualquier línea que vaya en fermentaciones de ánforas y debajo del mar, que ahora se están poniendo de moda. Que bueno, en variedades blancas no es que haya tanto para hacer grandes cantidades, porque es verdad que en Cangas de Narcea hay un viñedo muy pequeñito, o sea, tampoco es un viñedo muy grande, como puede ser en tu zona, ¿no? Pero con esto yo creo que se ha demostrado un poquito que se pueden hacer cosas diferentes dentro de lo que son los vinos tradicionales. Y hace falta mejorar mucho la elaboración de los vinos más clásicos, digamos, ¿no? Lo que son los blancos y tintos. Todavía se está utilizando en muchos blancos algo de levadura seleccionada, que al final pues hay vinos en Cangas de Narcea que parecen más verdejos que verdejos de los de ahora, que no vinos con un carácter como tiene que ser, ¿no? Y luego pues a lo mejor no hace falta buscar una elaboración tradicional, a lo mejor el vino de Cangas necesita otro tipo de elaboración, que si entre todos un poco se buscaran las cosquillas, pero de buena manera, podrían no hacer una cooperativa entre todos, pero sí buscar un criterio de vino un poquito razonable, digamos, ¿no? No tratar de hacer un roble, un crianza, un reserva y un blanco joven y un blanco fermentado barrica, porque a lo mejor Cangas no necesita hacer esas cosas, ¿no? Pero eso lo has dicho tú antes, David. Ese es un ejercicio que se practica con ruedas y se llama viajar. Y es salir a ver lo que hay en el mundo, porque muchas veces queremos identificar tanto lo que tenemos en origen que perdemos la visión del consumidor. Yo no sé qué número de botellas está ahora mismo en Cangas de Narcea, pero la cantidad de botellas que puede hacer que pueden elaborar las 7 bodegas, 8 bodegas que hay en Cangas de Narcea no es ínfimo, porque es que es una zona muy pequeñita de viñedo. Y a lo mejor la salvación sería tratar de hacer un vino un poco diferente. No te digo de hacer un Beaujolais o hacer pero bueno, a lo mejor es por ahí, ¿no? En vez de querer hacer un perfil de vino para engancharse a un sector que ya está copado por zonas grandes, pues buscar a lo mejor otro perfil de vino. No va a ser todo tampoco pieles en ánfora, pero bueno, si a lo mejor tienen que hacer vinos pues de fermentaciones no sé cómo, o pues en hormigones, o en vasijas grandes de madera, pero algo un poquito diferente. Pero por eso te digo que el viajar nos abre mucho los ojos. Yo elaboro un Syrah que la base la he aprendido en Australia. Es un tipo que lleva elaborando Syrah 3 generaciones. Bueno, pues he visto una serie de cosas que me han llamado mucho la atención, porque entre el viñedo de Syrah tiene Viognier, y resulta que un 3% de su Syrah va con Viognier. Yo tengo Syrah y Viognier. Bueno, pues estas cosas que cuando tú vas por ahí las pruebas y dices, oye tú, ¿cómo?
luego llegas a casa, te pones a trabajar un poco, no en esa línea, sino en la línea que tú piensas que es adaptable de esa idea. Hace falta tiempo, porque al final lo malo que tiene el vino, entre comillas, es que eso pues, experimentar una vez al año, ¿no? Pues, claro, en Cangas de Narcea llevan 15 años haciendo vino de forma sí, esa es la pena, ¿no? Que cuando queremos ver el resultado se nos han pasado 3 años. Pero bueno, yo creo que en Cangas tiene un potencial tremendo, además bueno, aparte que seamos de Asturias, pero que no sé, deberían de sentarse todos un poquito y ya no hablemos de ayudas de Principado y esas cosas ya, porque al final los gobiernos son como son, ayudan un día y al siguiente no, pero sí que no sé, pues, sentarse todos un poco y decir, señores, ¿a dónde queremos ir? Pero todos a la vez. Es un poco también lo que falta aquí en Asturias, ¿no? A veces, no sé, aquí tenemos un montón de asociaciones de cocineros, tenemos un montón de asociaciones de cosas que como van todas independientes, parece que siempre estamos pegándonos entre nosotros. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Ribera del Duero de nuevo, ¿eh? Y creo que me han dicho, David, que es uno de tus lugares preferidos, ¿no? de consumo de vinos, ¿no? La Ribera del Duero, ¿no? Bueno, es una zona que no... O sea, la sigo desde sus inicios y nunca me... Hay 4 o 5 de las que me convencen, pero el resto me parece todo bastante bluff. Pero es mi opinión personal. ¿Y todo por qué? Por la carga, ¿no? Por la carga alcohólica, la carga de polifenoles, es decir, la estructura pesada. ¿Te gustan los vinos más ligeros, quizá? Aparte de eso, que soy una persona de trago largo. Yo un vino de Ribera del Duero, de este perfil y con esas extracciones, soy incapaz de darle un trago largo, porque llega un momento que me satura. Pero no por eso, sino porque Ribera del Duero fue una zona que se quiso como explotar muy deprisa, se metieron bancos, aseguradoras y fuera, era todo como hay que vender, y hay muchas cosas que están sobrevaloradas. Y a mí eso Hubo una época donde todo era Ribera del Duero y la Ribera del Duero como denominación de origen tiene 30 años. Hace 25 años, cuando tú ibas a una barra de un bar y pedías un Riberita, era un clarete o un rosadito. Y de repente hay enólogos que les dices que pasaba esto y se ofenden de que antiguamente se hacían rosados. ¿Y por qué no? Ahora se vuelven a hacer rosados muy ricos en Ribera del Duero. Vinos mucho más gastronómicos. Estos son muy gastronómicos en su zona. Un cochinillo, un lechazo, perfecto. Cuando tú tomas un vino de estas características, como el que hemos probado aquí, creo que se pone en evidencia el clima, el origen, y es lo bonito, ¿no? El clima y el origen en tanto en cuanto el clima aquí es razonablemente bondadoso. Y eso es lo que recibes, ¿no? En un vino de aquí, bondad, delicadeza, no es rotundo, no es un vino de una zona como la nuestra. Este año que llevamos 3 años consecutivos batiendo récord histórico a nivel mundial en el centro del océano de incremento térmico, en el bosque de Matarnos hemos tenido una semana entera de menos 10 grados. Es un clima extremo. Entonces, cuando estamos hablando de climas extremos, donde puedes tener en verano 32 grados y por la noche puedes tener 2, pues lo que sale tiene que ser rotundo. Igual que la gastronomía. El blanco, para hacer el rosado, porque sabes que nuestros rosados no son rosados en sí mismos, son rebajados. Es un vino que se utilizaba para quitarle potencia a los años de mucho calor. Y no se utilizaba los años de mucho frío, no se utilizaba, porque se utilizaba para rebajar un poco esa potencia tan salvaje que tenía el vino. Creo que no hay que renunciar a los orígenes, y yo cuando leo algunos críticos que hablan de vinos que están ahora fuera de lugar porque tienen mucho tamaño, son vinos muy rotundos, que no son de trago largo, decir, bueno, creo que cada cosa tiene su momento. Yo soy un consumidor, pero además encantado de vinos de trago largo. Me encanta el champán, me encanta el cava y me encantan todos los espumosos bien hechos del mundo. Los consumo más que los tintos, pero creo que cada momento tiene su producto y creo que además disfrutar en cada momento de un producto es como ir a una boda con un smoking o ir con unos vaqueros, ¿no? Pues cada uno se encuentra de una forma y en un momento distinto. Es la manera de interpretar. Yo lo que sí que quiero trasladar al final, y lo hago porque los gustos son distintos, en cada lugar donde vayas hay una tendencia, pero sobre todo, cuando tienes que ir a tendencias muy distintas como es la asiática, o como es la del norte de Europa, o como es la del sur de África, que se ponga en valor un trabajo, porque luego podrás disfrutar más con un Van Gogh o con un Picasso. Yo aquí lo he catado, reconozco que el vino está muy bien hecho, además bueno, no tiene ningún defecto. Le hemos dado un poquito de fresco que le viene muy bien. A mí me gusta ver los vinos fresquitos. ¿No? A mí también, sin lugar a dudas. Quita la sed, no que caliente. Porque así son más de trago largo. Claro, claro. Yo donde vería más dificultad para maridar es con un buen pescado a la brasa. Claro, ahí sin lugar a dudas estamos fuera de juego. Pero
yo sí que quiero poner en valor la diferencia a la hora de tomar un Ribera del Duero y tomar un Bosque de Matasnos. O sea, este nivel de taninos o la plasticidad que tiene el vino, si es rugoso o si es suave, cuando estamos hablando de ciclos muy cortitos, porque la primavera nos llega muy tarde y el otoño nos llega muy temprano, tenemos que trabajar mucho el tempranillo, porque verdaderamente es el motor de este vino. ¿Para qué? Para que esté bien elaborado. Y llegar a ese punto donde no es un vino agresivo y además es goloso, no podemos renunciar a la zona, porque tampoco es nuestro objetivo, es que esa parte de rotundidad la tenga. Estoy de acuerdo contigo, lo que dices, que los vinos tienen que representar la zona donde provienen, es que eso es indiscutible. O sea, al igual que los borgoñas son de un perfil y enseguida sacas lo que es un borgoña, Burdeos es de una manera, aquí sabemos perfectamente las zonas por las cuales están delimitadas y eso es indiscutible. Y además, mira, una de las cosas más bonitas, decías que tú habías tenido un tema profesional en Zaragoza, hicimos una cata con la Asociación de Sumilleres de Zaragoza, con todo vinos a ciegas, y nadie acertó que este era un vino de Ribera del Duero, con 22 sumilleres. Bueno, porque al final, bueno, tenemos otras variedades que rompen un poco la línea. Y, tiene un paso un poquito más fresco de lo habitual. Es una 2013. Me ha sorprendido, que te lo llevo diciendo todo el tiempo, es un vino que marca 15 grados en la etiqueta y para nada es un vino alcohólico. Hay veces que vinos con 13 grados o 13,5 son mucho más alcohólicos, eso es que tiene chicha el vino. Siendo un 13 todavía le queda recorrido a esto tremendo. ¿Probamos el 14? Sí. Venga, pues vamos a darle. Bueno, pues hemos dado un salto de cosecha del 13 al 14. La 13 en Ribera del Duero fue desastrosa. Fue una de las cosechas, con la 2003, probablemente más difíciles del siglo. Y el anterior, para ser una mala cosecha, está bien, no hay ningún defecto, hay bastante fruta, pero aquí la 14 damos un salto grande, aquí mucha más fruta. No lo llevo todavía en la boca, pero imagino que tendrá todavía un poquito más escritura, porque además es más joven, digamos, pero por lo menos se ve una diferencia abismal. Y aún así el 13, tengo que decir que está muy bien elaborado. O sea que el 2013 ha sido una cosecha fría, fue una cosecha fría, una cosecha en la cual el calor vino justo al final, se puso a llover, por lo tanto hubo un problema sanitario importantísimo, pero es en las cosechas en las que los pequeños productores como nosotros, que invertimos tanto tiempo en el campo, tenemos que dar un paso adelante. De hecho, probablemente es nuestro vino mejor valorado, el 2013. El 2014 es verdad que todavía no ha entrado en el ciclo de las valoraciones, empezará porque está recién sacada al mercado. Pero decir a favor del 14 que es una cosecha magnífica y es la primera de un ciclo de 3 años, la 2014, la 15 y 16, donde se han ido batiendo récords térmicos históricos. Es decir, pasamos de una cosecha fría a una cálida. Cuando estás ahí al extremo, al vértice, al final de la zona productiva de la vid, si tienes una cosecha cálida tienes más días de maduración, por lo tanto toda la parte precursora aromática frutal es lo último, en el último momento de la maduración, y es lo que tenemos aquí. Tenemos un vino que aporta muchísima más fruta, que tiene una nariz mucho más golosa. Hay un tanino mucho más pulidito, hay un tanino mucho más maduro. Nosotros elaboramos vinos dentro de la denominación de origen y fuera de la denominación de origen, vinos de la tierra de Castilla y León, y además somos el primer proyecto presentado en la Junta de Castilla y León como vino de pago, para todavía poder identificar más nuestro origen singular. Es decir, si sale buena una Roussanne, pues con una Roussanne haremos vino blanco. De hecho, hacemos Viognier, Chardonnay y Verdejo, elaboramos conjunto por separado y hacemos una elaboración de Syrah y hacemos elaboraciones de todo lo que tenemos de forma individualizada para identificar las características. Y eso lo da, como decía un clásico español, Pío Baroja, muchos de los males de este país se solucionan viajando. Y creo que el viajar va bien para entender lo que la gente demanda en cualquier rincón del mundo, porque somos productores de vino, pero ya no somos consumidores. Ahora el consumo está al otro lado del océano. Y habrá que ir y entenderles un poquito para que de nuestra zona les podamos convencer con lo que hacemos. Y creo que este es un buen ejercicio. Mira, eso que dices, yo los mejores vinos que yo conozco de España, tampoco los conozco todos porque hay que viajar mucho para eso también, pero son de enólogos que catan muchísimo, pero muchísimo. Y además son muy buenos catadores. Hay un tío que elabora en Galicia, que es Eulogio Pomares, que es el de Bodegas Zárate, que elabora una serie de vinos diferentes y de muchas formas, y para mí es un tipo de los enólogos de bandera de nuestro país. El famosísimo Alvarito Álvaro Palacios, o sea, al final es un tipo que ha viajado mucho y elabora unos vinos muy singulares, pero, por ejemplo, yo siempre digo que Álvaro es un tipo que va por delante siempre del mercado del vino, ¿no? Él tiene un vino que se vende muchísimo, que es la Montesa,
y la Montesa era un vino de añadas 2013, 12 y 11, vino con estructura Rioja, sencillito, bueno, bien, en precio y todo. Estructurado, lo que el público demandaba, ¿no? Y la última añada 2014 es un vino mucho más ligero. Mis compañeros de Coalla han tenido problemas con el mercado, que la gente decía, es que a este vino ahora le falta chicha. Ya, pues que esta chicha que le falta a este vino es la tendencia de vino de vinos. Vinos más ligeros, vinos más del trago largo. Y después de decir que el vino le falta chicha, ahora están todos los hosteleros muy contentos porque en vez de vender una botella la venden dos, porque la gente bebe más. Y es un poco es lo que hay que buscar, porque la gente, ya sabes que el consumo de vino en España es que es ridículo. Y cada vez más. Y eso es responsabilidad nuestra. Yo no sé si la línea va por ceñirse estrictamente a lo que demanda el mercado o por tratar de adaptarnos un poquito al mercado. Porque ahí es donde nos perdemos un poco y al final perdemos un poco el norte. No olvidemos que en este país hemos dejado de consumir aceite de oliva hace 30 años. Sí, era muy bueno lo que venía. Ahora hemos dejado de consumir vino. Bueno, pues creo que es responsabilidad de los productores de vino, los comercializadores de vino, sumillería, la sala y hasta el propio consumidor que busquen la identificación de los vinos de Asturias, de los vinos de España, en cada zona su característica y ponerla en valor. Y hablar sin prejuicios de esas características y de esas singularidades. Cada una tiene lo suyo. Y creo que el 2014 representa muy bien un pasito hacia adelante, con el 13 como primero, que es donde se marca una línea distinta de enología en mi casa. Hasta el 2012 la elaboración estaba muy ligada a criterios de la dirección enológica que la llevaba mi primo, y el 2013 es el primer vino que elaboro yo en soledad, por decirlo de alguna manera. Y voy buscando un poquito esto. En el año 2012 me di 6 vueltas al mundo tratando de vender el vino. Y tuve la suerte de catar en muchos sitios muy distintos y con gente muy curiosa. Y poner el termómetro en muchos sitios, ¿no? Vas con tu vino a Australia y el mismo mes probarlo en México, pasando por Suiza, pues la verdad es que aprendes que el suizo le gusta mucho tu vino como es, que el australiano tiene vinos como el tuyo muy buenos y a un precio imbatible, porque tú tienes que ir allí y luchar con uno en cambio de divisa, y el mexicano pues le encanta lo español y a poco que como Álvaro Palacios le cojas una guitarra y le toques el flamenco, triunfas. Entonces bueno, pues cada destino tiene su singularidad. Bueno, pues ahora vamos a darle al vino que estoy absolutamente convencido, y no porque me lo hayas dicho, que me lo has dicho y lo sé, sabía que era el que menos te iba a gustar. Pero para poner en valor que los gustos son lo que marcan la diferencia a la hora de aplicar el criterio y la cuestión cultural que nosotros tenemos, uno para elaborar y otro para consumir. Es decir, tú en tu caso compras los vinos que te gustan y yo elaboro los que me gustan. Pero el factor diferenciador es exactamente el mismo, el gusto, ¿no? Tú tienes un gusto muy definido y yo tengo otro. Este es el vino quizá más, no más premiado, sino mejor seleccionado dentro de la bodega. Mejor seleccionado digo porque es curioso que las 2 o 3 guías más importantes de España lo han puesto en el top. En el top de los 100 mejores vinos, una de las guías más importantes, otra entre los 10 mejores vinos de Castilla y León. Ahí es donde está el lema de la chupipanga, que en las guías se cata mucho, pero se bebe poco. Las guías que valoran vinos, que les dan puntuaciones y demás, ¿tú crees que esos vinos, cuando llegan al consumidor final, el consumidor final tiene el criterio, no criterio, porque cada consumidor final tiene su criterio, pero esa sensación de que un vino tenga tantos puntos o tantas tal, que esa sensación le llega al consumidor, o se da cuenta de que es un vino que, como tiene tantos puntos, será muy bueno, pero físicamente, digamos, ¿tú crees que el consumidor se termina de beber y de convencer el vino? Te voy a contar una anécdota que es muy bonita y muy divertida para que veas lo tenazas que somos en Bosque de Matasnos. El año pasado, por estas fechas, tuve la oportunidad, después de muchos años, de tomar una semana de vacaciones con mi mujer y nos fuimos a un resort de estos en el Caribe a desconectar el móvil y ya, bueno, pues a estar tranquilos. Nos fuimos ellos solos. Un día se puso a llover, pero no te puedes imaginar, parecía que se iba a acabar ya ahí el mundo de estas lluvias tropicales. Y nos metimos en la habitación y nos pusimos a leer, pues bueno, pues nos conectamos a internet y tal. Entonces yo, revisando esos correos que nunca abres, que nos pedía una guía, nos pedía vino para, bueno, pues como muchas otras, te piden el vino, tienes que mandarlo, o sea, el coste verdaderamente para nosotros el estar en las guías.
Y digo, bueno, ¿y qué nos puntuó esta guía, ¿no? El año pasado, por curiosidad, por saber si lo mando, porque ya no se lo mando a todas las guías, ¿eh? No, sí, porque hay muchas guías además. Bueno, pues me pongo a mirar lo de la guía, tal, bueno, pues la etiqueta blanca, bien. Y cuando vino la etiqueta negra, estamos hablando que nos estaban pidiendo ya para la siguiente edición, es decir, ya habían editado la anterior 6 meses atrás. Empieza a mirar los 10 mejores vinos de Castilla y León. Vega, Sicilia, no sé qué, tal, ¿no? ¡Bum! Bosque de Matarnos. Y mando un correo a todo el equipo de la bodega y digo, esto no se ha enterado nadie, que nos han puesto entre los 10 mejores vinos de España, pero no con cualquiera, ¿eh? O sea, cualquier vino de los que estaba allí costaba por lo menos 70 o 100 euros, ¿eh? Y este vino en la viña está en 39. No nos habíamos enterado. Tú fíjate lo que trabajamos nosotros para las vigías. Lo que sí que es verdad y estábamos muy contentos es que este vino lo estábamos vendiendo, pero no vendiendo, nos lo estaban comprando. Y con todo y con esto dicho, yo no trabajo para las guías, trabajo para todos vosotros, todos los que sois consumidores, porque si no acierto a la hora de elaborar y mi receta no gusta, si las faves que yo hago no gustan, tengo que cerrar el restaurante. Es decir, que a mí el prescriptor que venga luego a comer con la gorra en mi casa y se lo quiera llevar de gratis, que se lo llevan de gratis y disfrutando un poquito, no es mi público objetivo, de verdad te lo digo. Pero me gustaría que me dieran 100 puntos, ¿eh? Me encantaría, porque si no lo dijera estaría engañando. Ahora bien, lo más importante al final es esto, la conversación que genera el vino, el momento de placer, el disfrute y sin poner muchas barreras, sin hablar de los taninos, sin hablar de los polifenoles y tal. A ver, que el vino esto es para disfrutar. Y cuando esto lo ha conseguido, hemos hecho un buen vino, ¿eh? Oye, ¿vamos a brindar o qué? Que es muy español, esto hay que hacerlo. Y aquí miras a los ojos, ¿sabes eso, no? Salud. Bueno, eso me parece un poquito raro ya.